Buenas noches. La Secretaría de Gobernación, en un comunicado de esta noche, informó que el gobierno del estado de Michoacán, las autoridades municipales de Buenavista, Tomatlán y la Secretaría de la Defensa llegaron a un acuerdo luego de que han sido detenidos 51 integrantes del grupo de autodefensa de ese municipio, que se dio a conocer el pasado 24 de febrero. Se anuncia que el ejército intensificará su presencia en la zona y que los detenidos tendrán asesoría jurídica. Esto se dio a conocer luego de que cientos de personas se presentaron en el campamento del ejército en la comunidad de La Ruana para protestar por la última detención de 17 integrantes del grupo de estas autodefensas. Con la protesta impidieron la salida de los 47 militares que ahí se encontraban por alrededor de 10 horas. Los manifestantes se retiraron después de este acuerdo y justamente sobre este tema le tenemos la información. La situación en la zona, hay que decirlo, es paradójica. Por una parte, el ejército ha procedido en 2 ocasiones a detener a los miembros del grupo de autodefensa por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero por otra, el mismo día, y lo verá en las imágenes, se presentó la Policía Federal a dialogar con ellos. El grupo aún mantiene además retenidas a 20 personas. Cecilia Reynoso y Cuauhtémoc Poblano tienen la crónica de los últimos días. La única que nos ha Ya viene el gobierno del estado. Chulada. El jueves pasado, 8 horas después de que el ejército detuviera a 34 integrantes del grupo de autodefensa de La Ruana, la Policía Federal se presentó en la comunidad, ofreciendo diálogo a los inconformes. Acompañados por un representante del gobierno de Michoacán, los federales escucharon por 2 horas los reclamos. Ustedes son el gobierno, acaben con esos hijos de la chingada y nosotros no nos metemos para nada. Nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo, que es el campo, y estamos haciendo el trabajo de ustedes y nos desarman para que nos sigan atacando, nos sigan asesinando. Pero nosotros no teníamos conocimiento del operativo que se llevó a cabo. ¿Por qué no luchan ustedes y nos regresan a nuestros muchachos? ¿Por qué no nos regresan las armas para seguir luchando? Porque desde hace 5 años se puso otra justicia aquí, que los caballeros, primero de la familia, luego los caballeros, luego que lo que quería que se aplacara esto, no se va a aplacar porque habemos mujeres que vamos a agarrar armas, no sabemos, pero nos vamos a enseñar. Si eso es lo que quería el presidente, pues adelante. El tono. Entrada la noche, Policía Federal, habitantes de La Ruana y el grupo de autodefensa se trasladaron al centro de la comunidad. A petición de la Policía Federal y la representación del gobierno del estado de Michoacán, el grupo de autodefensa presentó a las 20 personas que desde la semana pasada retiene bajo el supuesto de ser punteros o halcones de los caballeros templarios. Entre ellos, el jefe de seguridad del municipio de Buenavista, Tomatlán. ¿El nombre completo? Montes. De cada uno de los detenidos, 19 hombres y una mujer, los federales anotaron nombre, edad, lugar de origen y ocupación. ¿A qué te dedicas? Puntero. ¿Puntero? No, yo trabajo con la casa, tengo que pagarla, yo le digo allí, estamos ahí trabajando con él. ¿A qué te dedicas? Estaba trabajando de puntero. ¿Puntero? Ajá. 7 de los 20 reconocieron su colaboración con el crimen organizado. Estarían de acuerdo que el que agarremos le diéramos piso, ¿verdad que no? No sería la mejor decisión. Su movimiento tiene buena intención, ¿sabes? Y no se desvirtuaría en ese momento cualquier cosa que ustedes sean de ese tipo. Ante el temor de que los templarios intenten rescatar a sus supuestos colaboradores, el grupo de autodefensa quiso entregarlos a las autoridades con la condición de investigarlos y después consignarlos. Sin embargo, no fue posible, argumentando falta de pruebas y porque en Michoacán el delito de puntero no está tipificado. Que necesitan que haya acción, que si en el momento que lleguen y se agarren a balazos con ellos, les llamemos para cuando vengan ustedes ya estamos muertos todos nosotros. Según la PGR, los grupos de autodefensa surgidos el pasado 24 de febrero en Tierra Caliente, Michoacán, fueron armados por el cártel Jalisco Nueva Generación.
que operan principalmente en Jalisco, Colima y Michoacán. En Buenavista rechazan todo vínculo con el crimen organizado. Se lo llevaron porque por una descarga de un tiro en un descuido de mis compañeros. Y resulta que llegando a México le están diciendo que son de otro cártel ellos. De estas 34 personas, 31 son mayores de edad. De estas 3-4 personas son originarias de lugares distintos a esta comunidad, 2 de ellos de Jalisco, otros de Sinaloa. 2 están relacionados por temas de homicidio en la Procuraduría de Jalisco y otra persona en Sinaloa por una orden de reaprehensión por portación de arma de fuego. Hay una declaración en la Procuraduría de Jalisco en donde se dice que pertenecen a esta organización. Si alguna persona tiene algún problema, algún nexo con un cártel de Guadalajara, estamos de acuerdo en que se lo lleven, pero las personas que están detenidas injustamente, que las regresen. Yo estoy dispuesto a seguir adelante, pero si ustedes que son afectados igual que yo quieren que le paremos, le paramos. Se dijeron sorprendidos por la detención y desarme que hizo el ejército. Los soldados aquí estaban y los estaban apoyando, los estaban entrenando y haciéndoles que hicieran esto, que hicieran lo otro, y para luego hacer eso. Algunos de los detenidos aseguran se dedicaban a la albañilería, la mayoría al corte de limón. Es el caso de José Ricardo Cervantes, esposo de Emma María. ¿Trabajaría en eso? ¿Usted cree que íbamos a estar en estas condiciones? Íbamos a estar un poquito mejor. A unos metros de la casa de Emma vive la familia de Ramiro Aguayo Ramírez, de 17 años. Jamás con el cártel de Jalisco no tenemos nada que ver. Sí seremos del cártel, pero de los limoneros, señora, donde se cuelgan en la yata y la red para ir a cortar limón. De ahí sí somos. El pasado sábado, el Grupo de Autodefensa entregó a la Policía Federal sus peticiones para acabar con el conflicto. Entre ellas, diálogo con el secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina, la liberación de los 34 detenidos, instalación de un cuartel militar en La Ruana, legalizar y capacitar a la policía comunitaria e informar al presidente Enrique Peña Nieto del movimiento y sus razones. En tanto no haya garantías de seguridad, la policía comunitaria mantendrá su presencia en la región. No vamos a parar porque al momento de que paremos, el grupo denominado Caballeros Templarios, si paramos nosotros nos van a hacer pedazos. Un primer acuerdo con la Policía Federal y hasta hoy, después de la presión que ejercieron, tuvieron un acuerdo también con autoridades locales y con el ejército. Pero vamos con otras cosas. La semana pasada le presentamos la historia de Ciudad Juárez, una ciudad que ha logrado una significativa recuperación después de un periodo de extrema violencia. Pero no ocurre lo mismo en otras partes del país, y muy en especial en La Laguna. Ahí, entre Coahuila y Durango, la violencia simplemente no ha podido frenarse. Este es un trabajo de Raimundo Pérez Arellano y Marco Tinoco. La Laguna más bien se ha visto como un caso de deterioro constante y progresivo a lo largo de los últimos años, pero de una manera más grave, yo diría que a lo largo del último año. A diferencia de ciudades como Tijuana o Ciudad Juárez, en la comarca lagunera, la violencia no parece detenerse. La Laguna está integrada por 15 municipios, los más importantes son Gómez Palacio y Lerdo en el estado de Durango y Torreón en Coahuila. De 2006 a la fecha, más de 4,000 personas han sido ejecutadas en esta zona. La llegada de la violencia a La Laguna debe haber sido ya como por el año 2006. Hay una serie de atentados en contra de empresarios importantes de la región y contra funcionarios en materia de seguridad. A partir de 2007, los ataques contra policías de los 3 municipios han sido constantes. Llega una camioneta de tipo Homer más o menos, y se bajan, levantan la pluma y empiezan a hacer disparos de arma de alto poder, y aquí así acribillaron a uno de los elementos. Se empiezan a rafaguear para allá, para el lado del fondo, entran al interior de donde está el área de detenidos, y sin más ni más empiezan y le disparan a uno que está ahí. Nosotros no tenemos nada que hacer contra ellos, simplemente que pasa. En Torreón, los vínculos de la policía municipal con los Zetas provocaron el despido de 800 elementos. El mando lo tomó el general Viviano Villa en 2009.
todos corruptos, para mí eran todos corruptos. En un mes y medio yo alcancé a despedir 108 policías por diferentes motivos, en mes y medio. Entonces que era aproximadamente un promedio de 2, 3 diarios. A pesar del paro que realizaron los policías, el general Viviano Villa siguió al frente de la policía de Torreón y la militarizó. En el último año los ataques contra policías regresaron a La Laguna, pero esta vez en la zona de Durango. Entre el año pasado y lo que va de este 2013 van casi 70 ataques contra agentes, 70 agentes que han perdido la vida. El 18 de enero pasado, 158 policías de Gómez Palacio y Lerdo fueron detenidos para investigarlos por nexos con el crimen organizado. ¿Tienes policía ahorita? ¿Policía propia? No, no tengo. ¿No tienes un solo policía municipal? Mira, están aquí, todavía tengo gente que se les está, pero no tengo las armas. O sea, que se visten como policías, pero ya no tienen armas. No tienen armas. Hoy los municipios de Gómez Palacio y Lerdo son patrullados por elementos del ejército. Durante 2010, los ataques a bares y quintas en Torreón aumentaron el sentimiento de temor entre los habitantes de La Laguna. Íbamos a buscar desestresarnos un rato y pues resultó peor. Pero aquí nunca había pasado una cosa tan drástica, haber llegado y haberse cizañado así nomás con tanta gente inocente, entonces eso fue lo que impactó. La violencia en La Laguna detonó por la guerra que libran el grupo de los Zetas con presencia en Coahuila, en contra del cártel de Sinaloa que controla los municipios de Gómez Palacio y Lerdo. Las autoridades federales revelaron que estos ataques se habían planeado y ejecutado desde el penal de Gómez Palacio. Los reclusos, con la autorización de la directora de dicho centro, se les permitía la salida del Cerezo número 2 por las noches para cumplir venganzas por encargo, utilizando vehículos oficiales para su traslado y ocupando las armas de los custodios para las ejecuciones. El penal de Gómez Palacio era controlado por el cártel de Sinaloa. Incluso las protestas de familiares en el exterior también eran orquestadas por los presos. Entre enero de 2009 y diciembre de 2012, 78 personas fueron asesinadas dentro de esta cárcel. 24 de ellas, entre internos y custodios, murieron durante un intento de fuga el pasado 18 de diciembre. Debido a esto, el penal fue cerrado de manera definitiva. Era una fuente importante de financiamiento para ellos, para el narcomenudeo y algunas cuestiones ilícitas. Los atentados contra la casa de la alcaldesa de Gómez Palacio y la quema de 4 de los negocios de su familia, así como el secuestro de trabajadores del Siglo de Torreón y los ataques a la vicefiscalía en Durango son atribuidos al grupo que controlaba este sitio. Ellos decían anteriormente que eran chapos y ahora son independientes y pertenecen al grupo, dicen que de los Danis o del Cártel del Poniente, ahora se quieren hacer llamar del Cártel del Poniente. Ya no estamos hablando de controlar rutas de narcotráfico, de tráfico internacional de drogas, sino mucho de eso es controlar el negocio local. Muy probablemente sean más inexperimentados, cuya única ventaja competitiva es el uso de la violencia. La Fiscalía de Durango difundió el pasado jueves 7 la captura de 20 miembros del llamado Cártel del Poniente que operaban en La Laguna. Pero en La Laguna la vida nocturna aún no se recupera. Los ataques contra bares regresaron en enero pasado cuando asesinaron a 8 personas en el bar Tornado de Torreón. Desde octubre de 2011 se inició el operativo federal Laguna Segura. La violencia no se ha detenido, pero todos parecen tener cada vez más claro las dificultades propias en la zona. Y mientras el gobierno federal, mientras los gobiernos de los estados y gobiernos municipales no hagamos acciones en conjuntos para atender a la región como una sola zona, vamos a seguir batallando. No hay una sola dependencia que esté encargada del operativo, ¿no? No hay ninguna que tenga un liderazgo claro. Aunque se han realizado algunos intentos de exigir que la situación cambie, las marchas, movilizaciones y misas aún no rinden los frutos esperados. Que estos crímenes son inhumanos, antisociales y desestabilizadores. Hace unos días, 5,000 atletas corrieron 42 kilómetros en el Maratón Internacional Lala, que se corre aquí desde hace 25 años. Miles de ciudadanos salieron a disfrutar este evento rodeados por soldados y policías. Apoyando donde realmente se necesita, que es en la juventud, en la educación, en los valores. Vamos a lograr darle la vuelta, como ya lo están haciendo algunas otras ciudades del país. ¡Salimos con vida de Gómez! Ayer por la tarde, los gobernadores de Coahuila y Durango, Rubén Moreira y Jorge Herrera,
se reunieron con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que se acordó repetir estas reuniones ahí en la zona hasta que se recupere la paz en la comarca lagunera. Ojalá así sea y esta zona no quede en el olvido. Muchísimas gracias y muy buenas.